bien. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a este directo. Me llamo Jesús García, soy naturópata, practicante de medicina energética chamánica y bueno, tengo un proyecto, soy fundador de un proyecto, se llama Serek, que es el sentido de tu vida. Serek viene de la palabra mongol, que viene a decir despierta, como tal, despierta, ¿sí? Y bueno, pues hoy estoy aquí porque iba a hacer un directo con una hermanita, con Marcela, que dejé a Consciencia, pero por problemas técnicos ha sido imposible que lo pueda hacer. Entonces, bueno, los maestros, el Gran Espíritu ha decidido que este directo se haga y ya en otra ocasión colaboré con ella para poder seguir adelante en la labor que ella está haciendo de transmitir y dar a conocer a personas maravillosas y conocimiento maravilloso que es importante y beneficioso para todos como tal. Bueno, estoy mirando que se vea el directo. Muy bien. Pues os quiero comentar, hace tiempo que, y podéis encontrar por ahí, que hay mucha información con respecto al tema de los registros acásicos. Y me gustaría empezar siempre teniendo en cuenta que es importante en la medicina energética chamánica crear nuestro espacio sagrado, atraer a nuestros aliados, y yo ahora mismo pues le voy a pedir al Gran Espíritu, al Gran Misterio, que encienda la llama de la sabiduría en mi corazón para que pueda expresar palabras de amor que a través de mi lengua hacia vosotros, que calme mi mente y que esta información pueda llegar a cada uno de vuestros corazones. Ajo. Bueno, pues hay mucha información a día de hoy del tema de los registros acásicos en internet. Os podéis encontrar de todo. Y me gustaría comenzar haciendo una serie de preguntas y que recapacitéis en la medida que escuchéis y que podáis. Y es si alguna vez has experimentado un déjà vu. ¿Has sentido una fuerte conexión o desagrado hacia alguien en un primer encuentro? ¿Alguna vez tienes síntomas físicos que carecen de explicación y que vienen y van sin motivo aparente? ¿Alguna vez conectas con un periodo de la historia de tal manera que desearías vivir en esa época exacta? ¿Hay países que no deseas visitar? ¿Espacios y lugares sobre los que fantaseas? ¿O lugares de los que nunca te marcharías? ¿Tienes la sensación de que la paz y la comprensión interior está a un paso y aún así fuera de tu alcance? ¿Quieres saber más acerca del viaje de tu alma y del propósito sagrado que tienes en la vida? ¿O te has preguntado alguna vez sobre el karma que llevas y de qué modo puede afectar esto en tu vida espiritual, presente y futura? Bueno, pues si has contestado alguna de estas preguntas sí, a cualquiera de ellas, voy a estar encantado de darte una pequeña orientación de cómo los registros acásicos te pueden ayudar bastante en este momento. Los registros acásicos para mí es algo que todos deberíamos de aprender en el colegio. Es una información muy importante que todos deberíamos de aprender en el colegio. Los registros acásicos son el lenguaje o es la información de tu alma desde el momento que que sales de la fuente hasta este preciso momento y hasta el momento que desaparecerás y te volverás otra vez a unir a la fuente. Y eso puede llevar miles de millones de siglos. Es muchísima información. Esta información a nosotros nos interesa realmente la que está aquí en la Tierra, porque nosotros estamos aquí en la Tierra y una de las circunstancias fundamentales de estar aquí en la Tierra es que se nos olvida, se nos borra la memoria para poder tener un aprendizaje correcto. Somos digamos, como los más olímpicos o los mejores de nuestra raza y venimos a experimentar aquí en la Tierra la experiencia de lo que es vivir la gestión emocional, de lo que es vivir la experiencia humana en todos sus aspectos. Claro que hemos vivido todos épocas en las que hemos tenido
poder y lo hemos utilizado para mal, otras en las que hemos tenido poder y lo hemos utilizado para bien, otras en las que hemos sido hombres, mujeres, con distintos vertientes sexuales, hemos probado de todo, etcétera. Todo lo hemos hecho. Y a día de hoy, según la sabiduría antigua, somos los mismos actores, pero con distinto personaje, que estamos en un ciclo de teatro constante sin parar. Bueno, pues los registros acásicos nos dan toda esa información de todo lo que llevamos atrasado, todo lo que llevamos pendiente y todo lo que tenemos que resolver. Partimos de la base de que nosotros somos un cuerpo, estamos formados de polvo de estrellas, porque el mismo polvo de las estrellas que compone la tabla periódica está dentro de nosotros. Y si en algún momento alguno de los componentes carecemos de ello o tenemos un déficit, hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio, al igual que si hay mucho, pues nos lleva a estar, por ejemplo, enfermos. Puedo comentaros que, teniendo conciencia de ello, teniendo conciencia de que tenemos un sistema nervioso que recorre todo nuestro cuerpo, de la cabeza hasta los pies, por ahí circula la luz, la información que pasa por ahí va a la velocidad de la luz y circula la luz, va por impulsos de luz. Esta luz llega a conjuntos de terminaciones nerviosas que dan información a una glándula, y eso es lo que conocemos a día de hoy como los chakras. La neuroemoción lo descubre como los chakras. Y entonces estos chakras, estas glándulas, lo que hacen es recopilar información de cómo estamos gestionando nuestras emociones, nuestras relaciones, todo lo que estamos haciendo con las personas, con los animales, con los objetos. Todo está recopilando información. Y luego toda esa información, en el momento de nuestra muerte, se va descargando, se sube, hasta un chakra que tenemos un poquito aquí arriba, a unos 20 centímetros de nuestra cabeza, conocido por la cosmovisión andina como Viracocha, la fuente de lo sagrado. En Occidente lo conocemos como el alma, en otros lugares lo conocerán como la supraconsciencia, a nivel más científico. Bueno, pues toda esa información sube hasta el alma, hasta Viracocha. Viracocha va a elegir en ese momento de la muerte, el momento que exhalamos y sale nuestro último aliento, toda esa información sale descargada hacia Viracocha, y Viracocha, si lo ve necesario, elegirá a otro cuerpo donde descargar toda esa información y continuar con lo que se ha quedado pendiente, lo más importante que tienes pendiente para poder resolver y para poder tener una vida plena, seguir experimentando esta experiencia de ser humano aquí en la Tierra. Incluso los chamanes dicen que pueden juntarse dos personas que ni siquiera se conocen para que tú vengas y traigas esa información aquí a la Tierra y vivas la experiencia que tienes que vivir. A día de hoy, por ejemplo, pues hemos podido ser concebidos sin conciencia. Simplemente, pues a lo mejor algunos han podido ser concebidos forzando a la madre, otros con los padres a lo mejor con alguna copa de más, etc. Y justo en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, hay luz, se genera luz, que está comprobado científicamente que es así, es maravilloso. Esa luz lo que hace es que entre el alma, que se genere la vida, y se genera una célula totalmente independiente donde marcan los patrones genéticos de nuestro padre y de nuestra madre, con todo lo que ellos llevan. Y eso es lo que nosotros hemos elegido, sanar y reordenar o ordenar en esta encarnación en la que venimos. Pues lo más importante de todo esto, claro, porque os podéis preguntar cómo se hace todo esto, ¿no? Pues lo más importante es aprender a leer el lenguaje de la luz. Y para poder aprender a leer el lenguaje de la luz es muy importante estar iniciada en lo que conocemos como los registros acásicos. A día de hoy todos tenemos la capacidad de poder conectar con los registros acásicos, pero si no estás iniciado, te puedo asegurar que la información que vas a recibir no va a ser la correcta, no va a ser en cantidad, ni incluso puede ser que tengas interferencias o que pueda estar influenciada por otras energías o por otras frecuencias que te van a llevar a sufrir un poquito, cosa que no hacen los registros acásicos. Todo esto viene a través de
nos llega a nosotros en este nuevo movimiento que hay de conciencia, sobre todo cuando la primera guerra, bueno, sobre todo cuando la guerra civil española, no la primera, sino la guerra civil española, después de la Primera Guerra Mundial, hubo una apertura de conciencia donde todo el conocimiento ancestral tiene que ser presentado y conocido por el hombre blanco, por el hombre occidental. Entonces, uno de los conocimientos ancestrales que se nos enseñó fue los registros acásicos. Esto viene a nuestros días a través de Juan Prochaska. Juan Prochaska era un noble de descendencia checoslovaca que se casó con una persona de la familia real española. No sé el nombre exactamente ni nada, y cuando ocurrió la guerra civil, pues tuvieron que salir de aquí, fueron a México. Y bueno, mientras que estaba en la estancia de México, él tenía sueños recurrentes, empezó a tener sueños recurrentes, y como noble, digamos como que tenía un cargo político, pues tenía que cumplir con la agenda política que tenía. Y de repente, pues en uno de los viajes que tenía que hacer, pues se retrasa el vuelo, pero se retrasa bastante, se aburre de donde estaba y se pone a dar vueltas por el centro de México, por lugares muy específicos, con muchísima tradición, con muchísima cultura todavía allí guardada. Y aparece en un portal una mujer de origen maya, con todas las ropas mayas, y cuando Juan la ve, la reconoce, y la señora le reconoce a él y dice: Juan, por fin me encontraste, por fin me encontraste. Entonces le dice que ha sido elegido para llevar un conocimiento ancestral a la humanidad, que si lo aceptaba, pues entonces se le hacía la iniciación. Importante esta palabra, la iniciación. Y nada, y lo llevan a las montañas y le hacen la iniciación a los registros acásicos. Bueno, pues digamos que ahí tiene un despertar de conciencia, etcétera, etcétera. Y él, cuando baja, deja la agenda política y se pone a enseñar este conocimiento, esta disciplina, esta tradición, se pone a enseñarla. Y donde tuvo más auge fue en los Estados Unidos, donde tuvo su alumna más aventajada, llamada Mary Parker, creó una escuela, y de ahí pues nos ha llegado a nosotros a día de hoy. Os puedo decir que los registros acásicos están presentes en todas las escrituras, en todas las religiones, en todos los conocimientos y en todo lo que existe. Está escrito. Siempre sale. Lo vamos a poder conocer como el libro de la vida, el libro del conocimiento, etcétera, etcétera. Siempre va a estar puesto los registros acásicos, no como registros acásicos, pero sí va a estar nombrado en todas las tradiciones religiosas y en todas las culturas. Siempre va a haber como un guiño a lo que son los registros acásicos. Se han trabajado desde siempre, desde el oráculo de Delfos, Egipto, culturas orientales, siempre se ha trabajado con él. En aquel tiempo muy poquitos tenían acceso a este conocimiento. Tenían que ser elegidos, tenían que cumplir una serie de condiciones y pues tenían que ser entrenados durante toda la vida para poder acceder a ellos. A día de hoy ya no es necesario. A día de hoy, como he dicho antes, ya todos tenemos acceso. Los niños que vienen con la nueva energía vienen súper abiertos para ello, pero sí es necesario que os hagan la iniciación, que os hagan esa iniciación y que os hagan esa conexión. Porque yo puedo tener un router, sí, pero si no tengo contratada una compañía que me permita conectarme a ese router, va a ser imposible poder acceder a internet como tal. Necesitamos ese puente. Bueno, pues esa iniciación es la que nos hace de nexo para poder entrar a tener esa conexión fluida con lo que son los registros acásicos. Entonces, bueno, como os iba contando, lo más importante de esto, aparte de la tradición, es la iniciación. Antes, cuando estaba comentando la historia, os he dicho, cuidado con la iniciación, tener en cuenta esta palabra. Nosotros venimos de... La raza humana proviene del Homo sapiens, ¿no? El hombre que piensa, ¿no? Es un ser pensante que ha tenido una tradición desde el Paleolítico de caza, recolección, etcétera, etcétera. Todas esas memorias están dentro de nuestras células, y dentro de toda esa cultura, los hombres y mujeres aprendían a través de ritos de iniciación. En aquel tiempo, en la época paleolítica, hubo como un auge, una revolución industrial, vamos a llamarlo, donde empezaron a crear nuevas herramientas, nuevos artefactos, porque digamos que nosotros estamos dentro de la cadena alimenticia, había seres muy grandes, era complicado cazarlos, y
teníamos que sobrevivir. Bueno, pues esto nos ayudó muchísimo a que pudiéramos avanzar en el concepto de la supervivencia, de la madurez y de la evolución del ser humano como tal. Entonces, los ritos de iniciación eran ritos que a los hombres nos enseñaban a ser hombres, a las mujeres las enseñaban a ser mujeres, y vivíamos en una comunión muy grande con el todo, con la tierra, con el cielo, con los animales, con todo. Se cuidaba y se preservaba muchísimo todo el entorno. Eso se perdió, porque los ritos iniciáticos se han perdido. Ya los hombres no sabemos ser hombres, las mujeres tampoco saben ser mujeres, y lo que busca el sistema es cada vez es distanciarnos más realmente de lo que es nuestra verdadera esencia como tal. Pues a día de hoy podemos recuperar toda esa esencia y podemos recuperar todo ese conocimiento y podemos recuperar toda esta sabiduría con estos ritos de iniciación. Uno de los ritos de iniciación más importantes, por lo menos para mí, que podemos recibir es la iniciación a los registros acásicos. En mi caso, en el proyecto Serex, el sentido de tu vida, Serec, el sentido de tu vida, lo que se divide en los registros acásicos es en 3 niveles. 3 niveles donde el primer nivel es el trabajo personal, que para mí es el más importante, el trabajo personal. El segundo nivel, cuando tú ya has hecho un trabajo personal, pasamos a un segundo nivel donde ya te puedes poner al servicio de la humanidad, te puedes poner al servicio de tu pueblo, te puedes poner al servicio y poder leer los registros de personas, animales, lugares, cosas, circunstancias, etcétera. Los límites los vas a poner tú. Igual que para ti, el trabajo con los registros, los límites los vas a poner tú. Y luego ya el tercer nivel, por así decirlo, es la maestría. Entonces, bueno, el primer nivel súper importante, porque igual que al principio os he dicho una serie de preguntas, y si alguna de ellas habéis contestado que sí, pues ya sabéis por dónde podéis empezar a indagar, es el aprender a leer ese lenguaje de la luz, porque a día de hoy científicamente la neurociencia nos ha demostrado, incluso la psicología ha demostrado, que nosotros estamos condicionados por nuestro pasado, y nuestro pasado está condicionado, y nuestra vida está condicionada normalmente por nuestro sistema de creencias, por nuestros genes, por nuestro inconsciente en general. Nuestro gran maestro Freud ya nos lo dijo, ¿no? Que hasta que el inconsciente no lo hagamos consciente, él dominará nuestra vida y nosotros lo llamaremos destino. Pues según la filosofía y la cultura chamánica, la cosmovisión andina, que es la que más he aprendido, ellos hablan de 2 libros sagrados. Está el libro de plata y está el libro de oro. Está el conque libro y el conte libro. El conque libro es donde está escrito nuestro destino, lo que podríamos llamar como el destino, como el karma. Y en el otro está en blanco. Y tenemos que aprender a entrar dentro de ese espacio donde están estos libros y no centrarnos en el que está escrito. El que está escrito está correcto, está bien. Tenemos que centrarnos en el que está en blanco para poder escribir realmente nuestra historia, para poder ser realmente los héroes de nuestra historia, no las víctimas de las circunstancias que están escritas en el otro libro. Pues eso lo podemos aprender en nuestro trabajo personal con los registros acásicos. Poder acceder a ese lenguaje luminoso que está alrededor de nosotros. Y os voy a hacer una revelación importante. Los registros acásicos no están muy lejos. Los registros acásicos están más cerca de nosotros de lo que podéis imaginar. Cuando comencé a trabajar con los registros acásicos se me decía, tienes que bajar el cielo a la tierra. Y yo decía, maravilloso, ¿cómo voy a bajar el cielo a la tierra? Y cuando más o menos pude aprender a bajar el cielo a la tierra, me dijeron, ahora toca subir la tierra al cielo. Grandes desafíos, pero muy sencillos, y ese conocimiento nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Hay que tener en cuenta que solamente tenemos 2000 años en los que llevamos con la religión, como una religión impuesta, pero llevamos muchísimos más años de cultura tradicional, ancestral nuestra, de desarrollo humano, que no estaba condicionada ni estaba estipulada por todas estas historias que hay a día de hoy, religiosas, que todos somos hijos de la guerra y todos somos hijos de la religión. Entonces, bueno, ahí predominan una serie de programas, como puede ser la culpa, como pueden ser las creencias, como pueden ser tal, que nos condicionan muchísimo a la hora de nuestra evolución y nuestro desarrollo, y por lo tanto es muy complicado que avancemos. Encima estamos dentro de un sistema donde nada más nacer, pues nos inscriben en el libro de esclavos, estamos todos en el libro del registro civil, y ahí somos esclavos del sistema. Bueno, lo importante de todo esto no es salirnos del sistema.
porque estamos ya en el sistema, es complicado, muy complicado salir. Tienes que ser autosuficiente para poder salir y es muy complicado tener luz propia, tener agua propia y poder nutrirse de forma correcta, de manera autosuficiente. Pero lo que sí podemos hacer es expulsar al sistema de nosotros. Y al expulsar al sistema de nosotros adquirimos una cosa que se llama soberanía. Y esa soberanía lo que nos permite es poder ser nosotros, con ningún tipo de condicionamiento ni nada por el estilo. Y entonces el trabajo con los registros nos va a permitir indagar en estos centros de energía conocidos como chakras, donde está guardada toda esa información nuestra de nuestras relaciones, pero ya no solo de esta vida, sino de las demás vidas que traemos. Y entonces poder ir limpiando esas ruedas que a veces nos giran y a veces incluso hasta nos enfermamos. ¿Qué ocurre cuando esas ruedas nos giran? ¿Y qué ocurre cuando no tenemos un sentido en nuestra vida? Pues lo que ocurre es que los genes que fueron impregnados en esa primera célula cuando fuimos creados se activan. Pueden ser genes de enfermedades, puede ser un gen de cáncer, puede ser un gen muy jorobado, que lo que nos va a hacer es generar un movimiento para que nos pongamos a hacer nuestro trabajo personal. Entonces está muy bien y hay muchísimas formas de aprender los registros acásicos y tú puedes aprender los registros acásicos y conectarte con los maestros, con los guías, con los guardianes, con los ángeles, con los arcángeles. Eso me parece maravilloso. Pero lo más maravilloso es que tú aprendas a leer el lenguaje de la luz que sale desde tu propia alma, desde Viracocha, desde esa fuente de lo sagrado que la vamos a expandir alrededor de nosotros y bajamos el cielo a la tierra y luego cuando hemos terminado de trabajar subimos toda esta información hacia Viracocha y subimos la tierra al cielo y nos actualizamos. Tener en cuenta que los móviles, los portátiles y todos los sistemas electrónicos se tienen que actualizar. Nosotros también somos un conjunto de sistemas que tiene que estar constantemente actualizándose para poder evolucionar. Entonces, ¿qué mejor forma de hacer un trabajo muy consciente con los registros en un primer nivel, en una primera iniciación, en un primer contacto, donde puede ser que tú recibas información de tu maestro, puede ser que recibas información de tus guías. Los seres de luz son seres que están en una vibración muy elevada y están en un estadio muy alto. Lo que ocurre es que los seres oscuros que están entre nosotros, ellos y nosotros, ocupan otra dimensión y lo que ocurre con esa dimensión, que es la materia oscura, de lo que está todo compuesto, ellos no ocupan el lugar que nosotros pensamos que pueden ocupar. Son muchísimo más grandes y están en muchos sitios. Y estos seres que viven en esa parte de la materia oscura tienen un pacto de procreación y de supervivencia. Nosotros vamos a elegir en nuestra experiencia de vida si queremos ser su alimento o no queremos ser su alimento. Si nosotros aprendemos a leer ese lenguaje de la luz, vamos a aprender por dónde nos llevan esas trazas, esas líneas, esos posibles futuros, esas posibles circunstancias, todo infinitas posibilidades a nuestro alcance. No es que vamos a hacer magia, pero sí vamos a tener consciencia. La consciencia es la sabiduría puesta en movimiento. Si a ti te enseñan, aprendemos a hacer una serie de prácticas, aprendemos a hacer nuestra propia autosanación para ir trabajando e ir limpiando toda esa información que está dentro de nuestros centros energéticos y que nos está bloqueando, que nos está limitando, que no nos está permitiendo tener bienestar, que no nos está permitiendo tener una calidad de vida correcta, que nos genera tener unas relaciones obtusas, vamos a tenerlo, ¿no? Esas circunstancias en las que pues no podemos encontrar un compañero o una compañera de vida, tenemos conflictos con la familia, etcétera, etcétera. Cuando tenemos que hacer nuestro trabajo de vida, cuando tenemos que comenzar a hacer nuestro trabajo de vida realmente, principalmente cuando la familia pues no se sostiene. Sabemos que la relación con mamá, la relación con papá es un poquito dura, circunstancias, bueno, esos genes están influyendo, tenemos que abrirnos a poder limpiarlos y poder generar nuestro tránsito por este lugar maravilloso que se llama la Tierra y poder dar ahí esta experiencia, que esto se va a quedar siempre 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante. Todo lo que nosotros trabajemos y hagamos siempre va a ser
7 generaciones hacia adelante y 7 generaciones hacia atrás. Esa es nuestra responsabilidad. Los nativos americanos, de los cuales también he ido aprendiendo de su cultura y de sus tradiciones, siempre dicen que cualquier cosa que nosotros hagamos o que un antepasado nuestro haya hecho afecta a 7 generaciones hacia adelante y hacia detrás. Si nosotros hemos llegado y uno de nuestros antepasados, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, hizo algo que podemos llamarlo como kármico, puede ser que eso se haya estado repitiendo, se tenga que pagar, por así decirlo. Nosotros cuando nos encarnamos en la familia, como dije antes, pues digamos como que Viracocha ya sabe que por aquí es nuestra evolución como alma, como humano, y nos toca pues sanarlo. Mejor herramienta que esta no vais a tener la base. Luego a partir de ahí ya empiezan a venir todas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen los registros es potenciar los dones que hay, porque en el momento que empezamos a limpiar esas memorias, esos programas que están en esos centros energéticos, que están influenciados por todo el inconsciente que está alrededor, que no podemos verlo, que son los registros acásicos, en el momento que nosotros empezamos a indagar dentro de nuestra sombra, vamos a descubrir lo que está escrito en el camino del héroe, en todo ese trayecto del camino del héroe. Y donde pensábamos que podíamos encontrar una abominación, seguramente encontraremos un Dios, encontraremos una revelación grandísima, encontraremos un don que está oculto y que lo llevábamos siempre, pero no nos habíamos dado cuenta, que lo tapamos en el tiempo a lo mejor en el que estuvimos en la escuela, porque nos daba vergüencilla tener una sensibilidad o tener alguna peculiaridad que los demás no tenían y se podían burlar de nosotros, incluso hasta los maestros se podían burlar. Y bueno, pues por entrar dentro del sistema, porque no se podía hacer de otra forma, los pudimos tapar y dejarlos en una habitación a oscuras y están esperando ahí para poder ir. ¿Qué mejor forma que aprender a hacer todo esto con las fuerzas de la naturaleza, conocidas por los chamanes como las fuerzas de la creación y como se dan a conocer a día de hoy como la serpiente, el jaguar, el colibrí y el águila? En la ciencia moderna pues serían la electrogravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear, la débil y la fuerte. Esas son las fuerzas de la creación. Entonces, si tenemos en cuenta que eso va a jugar a nuestro favor, vamos a poder crear una realidad y vamos a poder crear algo nuevo, maravilloso para nosotros. Vamos a poder crear salud, vamos a poder crear armonía. Cuando todo se genera un caos, porque el universo funciona de ir a la belleza más absoluta, al cosmos. El cosmos es el orden, el equilibrio, la perfección. Cuando ha llegado a la perfección más hermosa, más bonita, hay un caos. Se tiende a destruir para volver a crear otra vez algo más bonito de lo que estaba creado. Y si te fijas en la naturaleza, pasa lo mismo, porque lo que ocurre arriba ocurre abajo. Si entendemos lo que ocurre en el cosmos, en el macrocosmos, podemos entender lo que ocurre en el microcosmos. Nuestro espacio personal, nuestro inconsciente que está alrededor de nosotros, y poder aprender a leer todos esos condicionantes, todas esas memorias, todos esos programas, es maravilloso porque nos da libertad, nos da soberanía y nos da la capacidad de poder entender lo que nos está pasando en cada momento de nuestra vida, en las circunstancias. Entonces, en vez de ser las víctimas de las circunstancias, somos los héroes de nuestra propia historia. Es como que ya nosotros somos los directores y los protagonistas de lo que estamos viviendo. Qué mejor que poder ir acompañado de los grandes tótem, los grandes animales de poder, los guardianes de las direcciones, poder estar acompañados por nuestros linajes, por los que nos precedieron, que comenzaron a hacer este trabajo antes que nosotros. Y eso es lo que se hace en las iniciaciones, hacer ese tipo de conexiones, abrirte a poder otra vez conectar con tu sabiduría ancestral. Cuando hablamos de los ancestros son palabras mayores, porque a día de hoy me doy cuenta que muchas veces en las redes sociales se abusa mucho de palabras. Se abusan de palabras y de conceptos que no se tienen conciencia. Si por ejemplo nos fuéramos a la zona de Siberia con los chamanes siberianos, veríamos que la palabra ancestro es una palabra muy sagrada, igual que en la zona de la Polinesia, en los Andes, etcétera, son palabras muy sagradas porque los ancestros no tenían forma humana. Entonces, cuando nosotros convocamos o invocamos a los ancestros, como son los primeros que vinieron de las estrellas, venían con sus circunstancias, venían con sus historias y llegaron aquí y se encontraron con un planeta distinto, con algo nuevo, con circunstancias atenuantes que no sabían cómo gestionar,
pues hasta que no se adaptaron y hubo una evolución, pues la cosa fue totalmente distinta. Entonces, un ancestro, si partimos de la raíz de que no tienen apariencia humana, cuando se invoca, pues puede ser que nos asustemos. Y entonces hay que tener cuidado, pero desde ahí ya tenemos ese conocimiento y esa sabiduría. Un chamán siberiano, por ejemplo, trabaja dejando que el ancestro entre dentro de él y que el ancestro trabaje a través de él. Por eso llevan los atuendos que llevan, se tapan la cara, van totalmente tapados, porque un consultante que va a un chamán siberiano, pues el ancestro de ese consultante va a entrar y le va a dar la sanación que la persona necesita. Una persona con un cáncer o con un tumor es por algo que ese ancestro también tiene que responsabilizarse, es su linaje. Los linajes son los hombres y mujeres medicinas que han existido, los que han estado al servicio, los que no han estado al servicio, son hombres y mujeres medicina, canalizadores, parteros, parteras. Los parteros y las parteras eran personas que acompañaban a traer la vida al mundo y acompañaban a irse de esta vida también. Fueron los primeros que aprendieron a hacer esos tránsitos. Están los yerberos, los hueseros, hay muchas, digamos como cosas muy manuales que se han ido perdiendo porque el sistema pues ha ido prefiriendo que no estén, pero siempre han estado con nosotros y nos han acompañado, y es muy interesante que conectemos con ellos, conectemos con esa sabiduría y veamos que en este camino, en este proceso que estamos viviendo, no estamos solos, estamos acompañados, y sentir ese acompañamiento nos da fuerza, nos da vitalidad, nos anima, nos impulsa a que incluso en los momentos más oscuros que podemos vivir, donde morimos para poder renacer y renace una nueva persona nuestra, no nos sintamos solos, no nos sintamos en soledad. Podamos sentir que bueno, no es siempre que todo tiene un sentido lógico y racional, pero sí es como que es por aquí, ¿vale? Es por aquí. Y voy bien, poder sentir que vas bien. Es como, seguramente alguna vez os ha pasado, que encontráis a alguien y es como un flechazo, es como, wow, esta sensación que tengo, que es, pues lo normal es que tengamos algo pendiente, es que haya algo pendiente con esa persona. Lo que no es normal es que entablemos una relación con esa persona, aunque sea normalizado al hacerlo, porque no tenemos más sabiduría, más conocimiento para hacer. Pero si nosotros tenemos las herramientas, podemos decir, espérate, esta sensación tan instintiva que tengo viene por algo. ¿Qué será? Pues puedo ponerme a rastrear. Puedo rastrear teniendo la herramienta de los registros y puedo ver que en una vida pasada se quedaron pendientes X circunstancias. Y puede ser que en esta vida haya que buscar el equilibrio. Y por eso me ha encontrado. Y esta es la sensación tan grande que tengo hacia esa persona. Y eso es. Yo, si alguien tiene más dudas, me puede contactar por privado, se puede poner en contacto conmigo y poder consultarme. El tema de las llamas gemelas y de las almas gemelas no hablo, porque eso lo prefiero dejar para lo que son los retiros, y explicar ahí un poquito, porque son conceptos que lo que he ido aprendiendo de los chamanes los voy transmitiendo tal cual, y me parece que cuanto más puro y más limpio sea la transmisión, mejor va a ser. A día de hoy los chamanes no entienden nada de almas y llamas gemelas, entienden lo que son las almas afines, almas que han pactado con nosotros acompañarnos en momentos y procesos de nuestra vida para nuestra evolución, para que no nos sintamos solos, para que en cualquier momento a lo mejor que nos hemos podido perder, pues vengan y nos den un empujón y estén con nosotros. Pero todos esos demás conceptos no entran dentro. Entonces, bueno, hay muchas personas que entran a trabajar con los registros, conectan mucho con los ángeles, conectan mucho con los seres de luz, con los luminosos, pero luego les falta una base muy fuerte porque estamos en la Tierra. Y aquí en la Tierra tenemos muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría, y hay muchos espíritus que están deseando trabajar con nosotros y que volvamos a nuestro origen, que es el que nos ha hecho evolucionar y vivir desde lo más antiguo, ¿no? Y eso no quita que tú conectes con esos seres de luz. Ahora, tener cuidado a la hora de canalizar y de conectar con esos seres de luz, porque esos seres oscuros, que los que hablaban antes, saben hacerse pasar por esos seres de luz. Y si no tienes, digamos, aliados que sepan diferenciar cuando realmente la canalización o el mensaje te está llegando realmente de un ser de luz, puede ser que ese mensaje que puedas estar recibiendo genere una influencia. Y esa influencia puede que genere un sufrimiento, puede que genere
algo de lo que no son los registros. Los registros, siempre que se comunican con nosotros, se van a comunicar desde el amor incondicional, vamos a sentir dicha, vamos a sentir alegría, vamos a sentir un chute de energía, vamos, como si te hubieras tomado 5 Red Bull, pero sin la excitación o sobreexcitación por exceso de azúcar y de cafeína y taurina que lleva, sino otras cosas. Los registros acásicos nos van a dar la capacidad de saber cómo nutrirnos, porque de repente empezarán a haber alimentos que no los podamos digerir, sentiremos que tenemos que comer por colores, o que hay una alimentación que es la nuestra, de repente llegará a nuestra vida esa alimentación. Y todo esto es importante que lo vayamos haciendo caso. Cuanto más caso le vamos haciendo a todos esos mensajes, más fuertes se hacen y más información y más canalización vamos recibiendo como tal. Bueno, pues esto es lo que venía a comentar un poquito en el día de hoy sobre el tema de los registros acásicos, la forma que hay de enseñarla en Serec, en el sentido de tu vida, de animar pues a que la gente, dentro de sus posibilidades y dentro de lo que vayan sintiendo, vayan pues echándole un ojillo a toda esta información, que es importante que vayamos otra vez recuperando e integrando en nosotros, primeramente porque nos va a permitir vivir de forma plena, dar nuestra mejor versión, adquirir nuestra mejor versión. Y cuando nosotros estamos viviendo caos, estamos viviendo circunstancias que no sabemos por qué las tenemos que vivir, estamos en un lugar y no sabemos por qué tenemos que estar aquí, poder tener esta herramienta nos va a generar la capacidad de poder decir, vale, pues voy a sanar lo que tengo que sanar para poder salir de aquí. El aprendizaje es este. Y entonces ahí te viene esa información. Digamos como que vamos liberando todas esas memorias, todos esos programas, creencias, todo lo que incluso ha podido ser impuesto por el sistema, todo lo que hay en el inconsciente colectivo que nos puede influenciar, nos lo vamos separando, etcétera, etcétera. Vamos creando nuevos hábitos, todo esto nos lo va a permitir los registros acásicos, siempre y cuando nos iniciemos en ello y siempre y cuando pues seamos constantes en la práctica. Normalmente cuando hemos hecho los registros tenemos un tiempo de integración de unos 33 días, porque unos 21 días nos genera un hábito, por así decirlo, ¿no? Pero a partir de los 33 ya es costumbre, ya está integrado por completo en nosotros, y poder tener esta información integrada en nosotros es lo que os digo, no es que vais a ver dragones, no vais a ver castillos flotando, pero sí vais a tener muchísima más conciencia de todo lo que hay, de todo el entorno que existe y de todas esas influencias que te pueden estar afectando. Esas interferencias que antes tenías se van liberando. Y aparecen nuevas personas, aparecen nuevos conocimientos, aparecen nueva información, aparecen otras cosas que a lo mejor antes no le hubieras prestado atención. Y eso es lo bueno de que tienen los registros. Eso es lo bueno de aprender estas tradiciones, el recuperarlo, el volver a nuestro origen, el saber quiénes somos, para qué hemos venido, porque todos venimos a aportar algo al colectivo, todos hemos venido a aportar algo al colectivo, y de una manera o de otra nos han ido separando para que no aportemos, para que nos conformemos con lo que tenemos, y no es eso, es ir siempre un poquito más allá. En el momento que nosotros damos la mejor versión nuestra, nos ponemos en paz primeramente con la familia, que es de lo que primero tenemos que sanar. Siempre la salida es hacia adentro, es hacia nosotros, y a partir de ahí vamos extendiendo toda esta nueva consciencia hacia afuera. Y en la medida que lo vamos adquiriendo, vais a ver cómo ese caos que podía haber se va generando un cosmos maravilloso, un orden, un equilibrio, una belleza maravillosa. Y esa belleza irá evolucionando hasta que vuelva a haber otra destrucción y otra vez se vuelva a crear algo nuevo, y tú ya habrás evolucionado muchísimo más para poder sostener todos esos cambios que se están generando. Y ese puede ser uno de los grandes aportes, sostener los cambios que se están generando incluso en nuestros núcleos familiares como tal, que es por donde deberíamos empezar siempre nuestros procesos de sanación, por nosotros y por los más cercanos. Y todo esto genera tener una madurez, que es lo que nos hacían los ritos de paso, adquirir una madurez a la hora de enfrentarnos con el sistema, a la hora de poder estar allí y poder adquirir esa presencia que es importante tener a la hora de transitar el sistema como tal. Entonces, bueno, mi invitación en el día de hoy es animaros a que busquéis información sobre el tema de los registros,
Podéis encontrar información en mi página web, el www.elsentidodetuvida.es, y ahí pues en este final de mes voy a hacer un retiro en un lugar maravilloso, fantástico, que está en Albacete, y os animaría, si lo sentís así, a que vengáis. El lugar es fantástico, es Guadalimar, se llama Guadalimar, Villaverde de Guadalimar, está donde está el nacimiento del río Mundo, y es un lugar muy mágico, con muchísima energía, y nos permite, bueno, pues conectar con todo ese conocimiento antiguo nuestro. El taller comenzará el 27, empezará un jueves por la tarde y acabaremos el 30, que es domingo. Utilizando todavía podemos adquirir un poquito cogernos esas energías del solsticio de verano, que es donde siempre se hacían estos ritos de iniciación y todo esto que siempre nos generaba una evolución y un crecimiento personal. Lo que ocurre con este primer nivel, que vas a adquirir las herramientas, el conocimiento, la sabiduría para hacer tu trabajo personal. Si luego quieres seguir, digamos, como investigando, avanzando en esta tradición, pues puedes hacer un segundo nivel donde puedes aprender a leer los registros a otras personas, a leer los registros animales, a comunicarte con los lugares, con los espacios, porque dentro de los lugares y de los espacios hay vida, y esa vida se llaman seres elementales. Poder conectarte con los duendes, con las hadas que existen, poder conectarte con los seres elementales de la naturaleza, con los seres elementales de los lugares que tienen tanta información que darnos. Por ejemplo, ¿para qué sirve conectar con un ser elemental? Con un ser elemental de un lugar. Seguro que todos habéis visto que en los barrios, cuando los bajos, pues se abren negocios y luego se cierran. ¿Y por qué? Pues porque los elementales del lugar no quieren que estén los humanos allí. Entonces, si hay alguien que es capaz de ponerse en contacto con ellos y ver qué ocurre, por así decirlo, ser intermediario, todo se soluciona, y ese negocio puede ser fructífero siempre y cuando se cumplan, digamos, ese acuerdo que se hace con los elementales. Lugares a lo mejor que se han construido, ha habido edificaciones humanas y no debía de haber habido edificaciones humanas, y las casas se deterioran, las personas se enferman. El poder, si alguien te llama para poder trabajar en ese lugar, es maravilloso, porque vas a ser el intermediario entre el equilibrio que se tenía que haber adquirido a la hora de poder construir y los seres elementales. Y es muy bonito y muy gratificante. Luego hay personas que encuentran una vocación muy grande en ser comunicadores animales. Para ser comunicador animal, el tener los registros es clave para poder saber leer ese lenguaje de la luz que el animal nos está dando, ¿sí? Y ya si más adelante te ves preparado, preparada para seguir y decir, bueno, pues me veo preparado para poder seguir con esa tradición y adquieres la maestría, pues te enseñaremos a que puedas dar tus talleres haciendo los tuyos de tu manera, y cada uno tiene una información que dar. Cada uno da y aporta lo que es necesario para el colectivo. Y no hay nadie mejor ni peor, y hay gente que resonará más con unos, con otros, y eso es lo más importante, que todo fluya, porque todas estas tradiciones son tradiciones femeninas, y las tradiciones femeninas son flexibles, son abiertas a aprendizaje. Los nativos siempre están abiertos a aprender de cuando tú llegas, y realmente no sabemos nada, pero están ahí expectantes de lo que puedan aprender de uno, ¿no?, cuando se va. Pues igual nos pasa a nosotros, que tenemos que tener esa inocencia constante y ver todo el aprendizaje que podemos traer. Cuando conectamos con los registros, recibimos la dulce medicina del norte, de nuestros antepasados, de los linajes y del colibrí. Y el colibrí es un ave, que es el ave más pequeña de todas las aves, pero que hace la migración más grande de todos los animales alados. Va desde Brasil hasta Canadá y luego vuelve. Y es un ave que no se preocupa si va a haber alimento por el camino, porque es un ave que se alimenta solo de vida, solo se alimenta del néctar de la vida, de las flores. Pero él, cuando se sale en el viaje, no se preocupa si habrá flores en Miami o más al norte, no le da igual, simplemente siente que tiene que hacerlo y lo hace. Y eso es lo que nos invita este pequeño gran animal, a que sigamos ese instinto, a ese llamado, y poder sentir ese llamado y realizarlo es maravilloso. A día de hoy nos pasa que sentimos el llamado y decimos no hay dinero,
no sé con quién dejar a los niños, el perro o el gato que tengo donde lo voy a dejar para hacer las cosas, etcétera, ¿no? Siempre como que lo vamos posponiendo y vamos atrasando siempre nuestro proceso de evolución y de crecimiento y desarrollo personal. En el momento que nos comprometemos con eso y lo vencemos, porque luego vienen las grandes pruebas que tenemos que pasar a la hora de realizar esto, siempre va a ser duro para nosotros porque las proyecciones, las creencias no nos lo van a poner fácil, y el compromiso que nosotros adquirimos para realizarlo es lo que nos va a dar luego, digamos, como que es el beneficio mayor a la hora de hacerlo, a la hora de tenerlo, es lo que más nos va a gratificar. Y con esto pues quería animaros a que si sentís el llamado de iniciaros, que busquéis la forma. Si queréis aprovechar esta primera iniciación que se va a hacer ahora en junio, luego habrá otra en octubre, pues que aprovechéis para hacerla. Pero ahora esta está lanzada, y con quien sintáis, de la forma que sintáis. A mí, por ejemplo, pues me nace presentar los registros acásicos de la manera más terrana posible, con todo este conocimiento ancestral, con todo este conocimiento indígena que forma parte de nosotros y que está en nuestras células, está en nuestro ADN. Y el conectar con esto nos conecta con la totalidad y nos da esa mejor versión de la que tanto he hablado en este directo. Así que nada, agradezco muchísimo el tiempo que habéis dedicado a ver este vídeo, agradezco muchísimo pues vuestra compañía y agradezco muchísimo vuestra presencia, el ser, estar y el existir. Agradezco también al Gran Espíritu que haya puesto pues las palabras de amor suficientes en mi boca para que llegue a vuestros corazones, y con esto pues libero. Agradezco muchísimo a Marcela, que por problemas técnicos personales no ha podido estar aquí hoy, que me dé la oportunidad de digamos como en perlas, ir dando mensajes, y toda la misión que ella está haciendo también de poder dar y demostrar gente, personas que están aportando a la sociedad, a todos, pues que siga en este camino. Muchísimas gracias a todos. Ajo, os libero.